Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Miércoles de Conversatorio. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les saludamos y agradecemos su presencia en otro episodio de Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea, lugar de encuentro y conversación en torno a la producción y trabajo artístico de artistas emergentes en el Estado. Hoy estamos especialmente contentos porque nos acompaña Rodolfo Salmerón, doctor textil y gestor cultural. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Hola, Jimena, muy bien, muy agradecido por la invitación, muy contento de poder platicar, siempre es un gusto platicar contigo y pues nada, estando trabajando desde casa y esperando que te encuentres muy bien tú también. Todo va muy bien por acá, muchísimas gracias, también es un lujo tenerte aquí. Rodolfo, creo que la mejor manera de romper el hielo y comenzar propiamente la conversación es relatando un poquito sobre tu trayectoria en el campo de las artes, sobre todo como productor. Tengo entendido que iniciaste muy joven a producir en medios visuales, experimentando con el dibujo, el grabado, la pintura, quizá más recientemente, arte textil. Lo más seguro es que este resumen sea muy general y vago, entonces quisiera que nos contaras en tus palabras ¿cómo ha sido tu proceso de acercamiento a las artes visuales? Sí, pues desde muy joven empecé a adentrarme y a acercarme a las artes plásticas y a las artes visuales. Y bueno, no se limitó solo a eso. Creo que en alguna ocasión platicábamos y bueno, mis papás son músicos y gran parte de mi familia está involucrada en esta disciplina de las artes, ¿no? En la orquesta, en la facultad de música. Y por el trabajo de mi papá tuve la oportunidad de asistir a eventos, exposiciones y varias cosas, ¿no? Entonces, desde pequeño estuve pues muy cerca de las artes en general. Estudié música varios años, a partir de los 6 o 7, como parte de la tradición familiar. Y bueno, en simultáneo empezaron a notar que pues me gustaba mucho dibujar, mucho pintar. Siempre llevaba mi cuaderno. Siempre tengo un cuaderno cerca. Y empecé a tomar clases de pintura con Gabriela Peralta, que es una artista plástica de aquí de Veracruz y a la que le debo muchas cosas y entre otras mi gusto por la pintura. Y posteriormente, bueno, seguí tomando cursos, talleres y ya hasta que llegó el día, pues entré a la facultad. En la Facultad de Artes Plásticas de aquí de la Universidad Veracruzana comencé mis estudios en forma y durante toda la carrera prácticamente pues estuve enfocado en la pintura con algunos o varios proyectos también dentro de gráfica. Hace poquito estaba en una charla que me invitó el maestro Carlos Torralba y pues haciendo recuento de varias cosas, pues sí pasé varias horas en el taller de grabado y no lo había tenido en cuenta. Y también proyectos de ilustración, que últimamente no hago muchos, pero que me gusta mucho la ilustración. Y bueno, eso sería como la manera en que me acerqué a trabajar en el campo de las artes plásticas durante... eso. Entonces estuviste pasando por varias etapas, estuviste experimentando con distintas técnicas y medios. Y a tu decir, ¿cuáles son algunos aportes específicos de algunos de ellos? Porque, por ejemplo, hace 2 conversatorios platicaba yo con Luis Morales, me decías que el trabajo con la pintura y con el grabado es distinto. Pareciera que
desde su perspectiva, ¿no? Que el grabado es un poco más veloz y la pintura es un poco más lenta. Insisto, esa es su manera como de pensarlo. Por ejemplo, en ese sentido, para ti, ¿cuál sería alguna de la diferencia entre una y otra? Entre una y otra, entre la pintura y el grabado, ay, no sé. A mí la pintura, si me preguntaras algo que me llena mucho es la pintura. Y de verdad le tengo, no sé, es un cariño muy especial. Quizá por toda la carga que tiene dentro de mi historia personal. Pero disfruto más el trabajo en la pintura. Y me perdonarán los compañeros grabadores, pero yo sufro bastante cuando hago grabado. Es un oficio que requiere ser técnicamente muy preciso, que tus ediciones salgan exactamente iguales, que el cuidado que tienes con el papel, con la tinta, a mí se me hace muy difícil, se me hace muy complejo, así como la cerámica. Entonces yo le tengo mucho respeto a los maestros impresores, a los ceramistas, y quizá y retomando un poco, como mi formación fue dentro de la pintura, para mí la pintura es un poco más accesible, pues porque la conozco mejor, ¿no? Esas serían como las diferencias, ¿no? que yo identificaría en el quehacer de cada de estas dos que me he involucrado. Pasando un poco de ese tema, uno de los temas o tópicos que más me emociona abordar contigo es el de la producción de arte textil, que por ahí nos empezamos a conocer tú y yo. Sabemos que en la ciudad existe un gran repertorio de artistas dedicados al empleo de otros medios, materiales y formatos. Como veníamos diciendo, ¿no? Hay muchos talleres de gráfica, de cerámica, incluso de pintura y de dibujo. Sin embargo, aunque el arte textil se produce, en Jalapa por lo menos, y existen figuras destacables en el campo como Josie Anaya, podríamos afirmar que no cuenta con una gran plataforma o muchos reflectores que estén constantemente colocando el arte textil como algo muy visible. Tengo muchas preguntas al respecto y me ha costado muchísimo trabajo elegir nada más una. Comencemos con esta. ¿Qué cuestiones o elementos puntuales de carácter tridimensional has podido explorar con el textil que no se encuentra en otros medios? Sí, bueno, en efecto creo que no hay tantos productores de arte textil como tal. Incluso yo no me considero un artista textil. Para eso las artesanas de Oaxaca, las hiladeras de rebozos, o los investigadores y productores que están pues de lleno en eso, como la maestra Josie o Luz Aldape, pues que sí, ¿no? Que son propiamente artistas textiles. Sino más bien como mencionas, o como mencionábamos, que a través de diferentes materiales, de la investigación, de la experimentación, y ya después con la producción que vengo haciendo desde el 2015, he encontrado en el arte, más bien en los medios textiles, materiales que se ajustan al discurso y a los intereses que yo tenía, ¿no? Con respecto a esto, siempre digo que llegué al arte textil por necedad y por necesidad. Por necedad porque yo no había estado en contacto cuando comencé a plantearme la posibilidad de trabajar con estos medios. Entonces busqué, investigué fuera de la facultad, porque no hay un taller propiamente de textil o no hay alguna experiencia educativa que esté relacionada completamente con eso, ¿no? Entonces me puse a hacer, a deshacer, tuve el apoyo precisamente de la maestra Josie, del maestro Roberto Rodríguez, que también
ha hecho y ha producido piezas y obra en textil. Tomé clases de corte y confección con un amigo diseñador, Miguel Pavón, y de entrada con mi tía abuela, Carmela, ¿no? Y resulta muy, muy chistoso porque cuando entré a la facultad yo tenía como la idea de pintar como Picasso, como todos estos maestros, ¿no? Y creo que muchos entramos con esa idea, y lo interesante es que vamos cambiando, que vamos encontrando nuestro propio lenguaje, vamos desarrollando nuestro discurso, y mucho tiene que ver con o bueno, en mi caso, el haber encontrado estos materiales, ¿no? Y bueno, al final acabé tejiendo, bordando y cosiendo como mis abuelas, y se me hace se me hace una de las decisiones más acertadas en lo que corresponde a mi producción. Y por necesidad, porque al momento en que empecé a realizar mi proyecto de titulación, pues se fue desarrollando la idea, ¿no? Fue cambiando, se fue acotando y se fue como evolucionando. Entonces, partí de un planteamiento que quería hacer pintura, y conforme fui investigando y fui desarrollando el discurso, pues tomé la decisión de abordarlo a partir de textil, y esto me permitió generar y fortalecer el discurso que yo quería trabajar, ¿no? Por el material en sí mismo y por toda la carga simbólica, histórica, matérica, y todas las conexiones que se pueden generar a partir de este material, ¿no? Tanto de manera bidimensional como tridimensional, y entonces llegar hasta ahorita, ¿no? Que es problematizar sobre diferentes cuestiones que me interesan, como el cuerpo, lo sensorial, los estados emocionales, la identidad. Y bueno, pues creo que sería eso para responder la pregunta. Son varias cosas las que vienen a mi cabeza. Quizá la más puntual tiene que ver con justamente el cruce que la producción con textiles permite entre un formato bidimensional y un formato tridimensional, ¿no? Digamos que en la larga trayectoria, además de la producción del arte textil, ha estado relativamente en los últimos 100 años, acaso más, articulado con un discurso femenino, con una labor con valores sensibles, como bien decías, con las relaciones que tiene que ver con el cuerpo, también en algunas ocasiones con cuestiones que tienen que ver con una identidad y también con activismo político. En ese sentido, el arte textil es bastante suave, pero también bastante resistente, y hay muchísimas metáforas que se pueden elaborar alrededor del uso de estos materiales. Yo creo que ese es un tema interesantísimo. Y un poco conectando con esta idea, creo que mi pregunta anterior estaba un poquito cargada, un poquito direccionada hacia la cuestión de la sensorialidad matérica. No sé, en cualquier caso, derivada de ella y tomando un fragmento de tu página web, me gustaría que nos contaras un poquito sobre qué tipo de analogías sobre específicamente la sanación y la resiliencia, lo compulsivo y lo enfermizo, has conformado a lo largo de tu trabajo con los textiles, y si podrías darnos algún ejemplo muy específico. Como dices, a partir del material y del lenguaje, y creo que también lo comentabas en el conversatorio que tuvieron con Rafa, el lenguaje del material es distinto, y cada
cada material habla de diferentes cosas. En lo particular, yo me he valido del textil y de los procesos que van implícitos en el textil o que se relacionan con este material, ¿no? Procesos que son la costura, la construcción, la deconstrucción, el armado de piezas, los parches, los remiendos, ¿no? Todo eso lo he utilizado para generar analogías como mencionas. Creo que podría dar 3 ejemplos sobre 3 series que he trabajado, y la primera sería Sujeto. Sujeto es una serie de piezas tridimensionales que están elaboradas a partir de teñido, de bordados, y bueno, y de la construcción de las piezas en sí. Aquí la intención era generar una desfuncionalización de la vestimenta, y que todo esto girara en torno al tema de la ansiedad, del miedo y del malestar, ¿no? Entonces, en esta primera serie, que fue la que trabajé con textil, pues me interesaba codificar dentro del lenguaje visual toda esta información pues en las piezas, ¿no? Y el formato tridimensional, retomando un poquito de lo que decíamos, me permitió generar conexiones corporales que, por ejemplo, en la pintura creo que no se hubieran generado como tal. Quizá me equivoco, pero para mí una pieza con forma de camisa, con forma de pantalón, que remite al contacto con la piel y una cercanía al ser un objeto cotidiano, me parece que generaba otras experiencias, ¿no? Por eso fue que decidí utilizar pues es la forma, ¿no? Otras de las series que realicé se llama Contenedores. Es una serie de entre 200 y 250 piezas. Es una instalación. Y bueno, retomando lo que decías ahí, también hablamos sobre lo compulsivo y lo obsesivo también, ¿no? Son estas piezas en forma de caja que están elaboradas a partir de monotipos impresos en textil y que después se intervinieron con quilting, con acolchado, y pues se dispusieron en una pues en la sala, a manera de que todas estas cajitas representaran esas emociones que vamos acumulando y que en algún momento se desbordan, que en algún momento las procesamos, dejamos que se abran, y otras pues se mantienen cerradas, ¿no? En el texto de sala que hizo el maestro Josué Martínez, hay una línea en la que dice que si bien nos enseñan este tipo de, bueno, que más bien que estas emociones que vamos generando son por diferentes cuestiones que vamos aprendiendo o repitiendo a lo largo de nuestra historia de vida, también podemos y somos capaces de trabajarlas, ¿no? Y ahí es donde entra el textil, al ser maleable, al ser al hacer referencia a un ropaje que te puedes poner y quitar, y creo que eso sería, ¿no? Sobre esto,
también me gustaría decir que, como decíamos al principio, pues mi formación fue en diferentes campos y por eso no me atrevería a llamarme como artista textil como tal, sino que dentro de las piezas y como decía, el discurso, lo que vaya necesitando, creo que hay un ir y venir entre técnicas, entre materiales, y que todo eso va a potenciar tu discurso, tu serie, la obra, y que se vale hacer uso de todas esas herramientas para que funcione pues de la mejor manera, ¿no? O por lo menos del modo que tú quieras proyectarlo, ¿no? Y entrando a la otra serie que se llama Barda, que es una serie de pintura y textil. Entonces también siempre hay un ir y venir y un jala y afloja en mis piezas con los procesos de la pintura, que si bien ya no hay capas de óleo o capas de acrílico, sí hay capas de hilos, sí hay capas de tela, el mismo teñido es pintura, creo yo. Y ya no dibujo con lápiz, pero dibujo con hilo. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de trabajar con los medios textiles. Y en esta serie, en la de Barda, pues el concepto es el límite. Retomo un poquito del miedo al líquido que dice, bueno, más bien que plantea Zygmunt Bauman, donde nos dice que, y lo voy a parafrasear porque no es textual, que lo inestable, que el cambio, lo intangible, lo incierto, pues nos genera malestar y miedo. Entonces, ante esto, pues es normal la necesidad de trazar, de describir, de designar, de poner un orden en lo caótico y precisamente ponemos estos límites que pueden ser físicos, emocionales o simbólicos en diferentes procesos. Entonces, esas son 3 de las series que he trabajado y cómo lo he involucrado con el textil y algunas otras técnicas. Las recuerdo todas porque las pude ir conociendo sobre la marcha. Yo quisiera aportar a cada una algo, ¿no? Específicamente con sujeto, creo que uno de sus fuertes o de sus potenciales radica en su tridimensionalidad, como lo estabas comentando hace rato, ¿no? Con la idea de imaginar desde distintas perspectivas cómo un cuerpo se puede constreñir, cómo un cuerpo se puede expandir, un cuerpo imposible en cierto grado, que sería imposible encasillarlo en estos trajes que a veces solicitan una esbeltez tremenda, ¿no? Solicitan algo que no respira, solicitan algo que allí lastima. Eso con respecto a sujeto. Respecto a contenedores, creo que uno de sus grandes aportes, o que yo logré ver, era este juego de algo que ves y algo que no ves, algo que se vela, algo que está colocado allí como propuesta para sentir, para imaginar, para reflexionar, pero que no alcanzas a ver en su totalidad por la misma disposición. Eran como pequeñas cajas ciudad, y entonces intentabas ver, pero otro plano ya te tapaba, ¿no? Era un juego entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver, pero que nuevamente remite a la materialidad, a la tridimensionalidad del propio objeto. Finalmente, con Barda, lo que yo rescaté o lo que yo logré aprender de esa exposición tenía que ver con los procesos, con esto que mencionas, ¿no? Con el dibujar, con el propio hilo, con ir generando capas, líneas, contornos,
y cómo en este sentido hay algo que se podía traducir al lenguaje pictórico de la pintura, pero había algo que no se podía traducir, había ahí una especie de juego y de negociación entre ambas técnicas, y que era evidente, sobre todo en la dimensionalidad de la mayor parte de las piezas, a diferencia de las otras, que más bien invitaban a una aproximación, digamos, con el cuerpo y un juego del cuerpo en el espacio. Entonces, bueno, eso nada más como aporte, que espero yo que abone un poquito a la conversación y a lo que estaba señalando hace un segundo. Rodolfo, ¿podrías compartirnos si en este momento tienes algún proyecto artístico en puerta? ¿O todavía no? ¿Sobre la marcha? Sí, sí tengo un proyecto, creo importante, en algún momento, en alguna clase del maestro Manuel Velázquez lo mencionó, que es importante mover la obra y las series que tienes, ¿no? Entonces, tengo planes de mover alguna de las que ya existen, y también estoy empezando a bocetar, estoy empezando ¿qué palabra es? A poner en papel un proyecto que tengo pensado, que he venido desarrollando y pensando, y que creo que durante esta cuarentena he podido verlo más, visualizarlo más. Utilizando también medios textiles, pasando por la pintura, y pues en algún formato tridimensional me gustaría estar trabajando otra vez. Sí, voy a comenzar ese proyecto y pues esperemos que se pueda gestar. Con organización todo se puede. Sí, exactamente. Yo considero. Rodolfo, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus observaciones, tus comentarios a lo largo de esta sesión. Momento de que nos vayamos despidiendo de todos. Les agradezco mucho que estuvieran aquí acompañándonos en Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea. En la próxima sesión estaremos charlando con Lola Luna, artista emergente multidisciplinaria que justamente expuso en el Jardín de las Esculturas el año pasado. Les invito a sintonizarnos a las 18 horas en este medio. Rodolfo, agradezco nuevamente tu presencia y tu tiempo. ¿Existe algún lugar donde podamos conocer tu trabajo? En Instagram como Rodolfo Salmerón. Tengo también página web, es rodolfosalmerón.format.com, y bueno, ahí pueden encontrar el catálogo, las imágenes y todo el proceso sobre mi producción. Perfecto, muchísimas gracias. Lo colocamos por si gustan consultarlo. ¿Algunas últimas palabras? No, ninguna. Agradecer la invitación. Como te decía al principio, siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, invitar a que nos quedemos en casa, que nos cuidemos mucho. Bueno, pues hasta luego. Gracias y nos vemos pronto.